Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hoy es lunes 10 de enero de 2022 y voy a tratar de comentaros, siguiendo una de las ideas que quiero trabajar este año, que es contar mis proyectos en abierto, un sistema que he descubierto hace poco y que no conocía, obviamente, por eso lo he descubierto hace poco, y que permite trabajar con el volcado de ideas de una manera relativamente fácil, pero sobre todo lo que permite es encontrar nuevas asociaciones de ideas de una manera bastante práctica. Entonces, voy a sintetizarlo de la manera más compacta posible. Primero os voy a presentar cuál es el problema. El problema es el siguiente: seguro que os habrá pasado y os sigue pasando, y a mí me sigue pasando, que tenéis información de muy diverso tipo, de muy diversos proyectos, de diferentes áreas de vuestra vida, el trabajo, temas personales, etcétera, en muy diversas aplicaciones o sistemas. Es decir, es posible que, por ejemplo, vuestras películas favoritas las tengáis en una aplicación de películas, vuestros documentos relativos al trabajo, pues que los tengáis en la aplicación Word, y que otras listas de tareas las tengáis, por ejemplo, en Things 3, y así al final tenéis un montón de aplicaciones diferentes, un montón de sitios donde tenéis localizada vuestra información, etcétera. Os conté en un episodio anterior que hay una nueva tendencia, que es la de utilizar aplicaciones consolidadas que te permiten de manera relativamente fácil pues tener un acceso rápido a todas estas fuentes de tanto tareas como información y de documentación. Bien, esto yo creo que va a ser una tendencia que va a ir creciendo bastante a lo largo de este año, y que es posible que surjan pues diversas nuevas aplicaciones, etcétera, en la línea de este Akiflow. Pero hay una cosa que estas aplicaciones pues no tienen, y que no están todavía diseñadas para esto, y que es intentar no solo reflejar de una manera unificada todas estas tareas, toda esta información, sino que permitan encontrar nuevas e inesperadas relaciones entre todas estas ideas, todos estos trozos de información. Y este es el real beneficio que veo yo en esta idea que voy a comentar a continuación. El objetivo sería no solo volcar la información de manera fácil, que tenéis esparcida en muchas partes, sino que al mismo tiempo encontrar nuevas relaciones inesperadas pues entre todos esos trozos de información que tenéis ahí. Entonces, la idea viene de un señor alemán, cómo no, por desgracia no viene de ningún señor español, que desarrolló un método, aunque sea mejor decir que no es que lo desarrolló él, sino que partió de otra serie de ideas que ya estaban desarrolladas de antes, pero que lo implementó de una manera bastante práctica, y que es a lo que vamos hoy. Bien, este señor era un sociólogo alemán que en torno a los años 70, 80 del siglo pasado desarrolló una metodología que a día de hoy, algunos ya sabrán por dónde voy, se llama Zettelkasten. Esta metodología permite relacionar entre sí ideas de una manera no lineal y encontrar nuevas relaciones entre ellas. ¿Cómo lo hizo este señor? Bueno, este señor, Niklas Luhmann, era un investigador de sociología en la Universidad de Bielefeld,
en Alemania, y lo que hizo fue desarrolló un método utilizando tarjetas de cartulina. Entonces, este señor, a la hora de realizar sus investigaciones, pues lo que hacía era, de cada libro que leía, de cada revista, pues cada vez que encontraba una idea interesante, una idea, no nos vamos más lejos, lo que hacía es que inmediatamente tomaba una tarjeta de cartulina y entonces ahí anotaba, pues de la manera más compacta posible, porque no le daba más espacio la tarjeta, y esa es una de las ventajas también a veces, tener limitaciones de espacio para que no nos influya la ley de Parkinson, que la veremos en otro momento. Lo que hacía era apuntar ahí esa idea y la referencia bibliográfica a la fuente de dónde venía esa idea. Es decir, el detalle del libro, tal página, tal autor, etcétera, etcétera. Y ahí conformaba una tarjeta con esa idea. Luego continuaba con el mismo libro, otra idea, o con otro libro, otra idea, sí, hasta que tenía una serie de tarjetas. Hasta aquí, pues nada novedoso. Pero lo que hizo, que es aquí donde empieza la cosa a ponerse interesante, es que procuraba conectar todas esas ideas, todas esas tarjetas entre sí. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, pues simplemente mediante un sistema de numeración que puede ser un poco complicado, no me voy a meter en detalle, pero la idea sí que es interesante. Entonces vamos a suponer que empieza desde cero y que digamos que tiene pues su primera tarjeta. Esta la numera como 1. Siguiente idea que tiene otra tarjeta. Si está relacionada con la primera, pues la pone a continuación y vamos a suponer que le pone un 2. Así hasta que va teniendo un montón de tarjetas y las que están relacionadas entre sí. Entonces, en el encabezamiento de cada una de las tarjetas, pues básicamente lo que dice es que esta tarjeta está relacionada con la tarjeta número 3, la tarjeta número 5, la tarjeta número 423, etcétera, etcétera. Y luego, pues todas las tarjetas las acumulaba en un archivador y, muy importante, las iba repasando de vez en cuando para ver si encontraba nuevas asociaciones entre ideas y, por tanto, iba actualizando pues esos enlaces, lo que a día de hoy diríamos hiperenlaces entre sí. Pero claro, entonces no existía internet cuando este señor pues lo hizo. Entonces, para no perderse, de vez en cuando creaba, os lo podéis imaginar, una especie de tarjetas índice con mapas o listas de ideas para poder seguir de manera más fácil contextos más generales entre los cuales se relacionaban estas tarjetas, estas ideas. Y así este señor logró crear un archivador, un Zettelkasten. Zettelkasten en alemán significa básicamente caja de ideas deslizables porque como eran tarjetas, pues cada vez las iba poniendo en un orden determinado al colocarlas en ese archivador, en esos archivadores que tenía. Pero daba igual el orden en que las pusiera, porque lo importante eran los números, los índices entre los cuales estaban relacionados entre sí, los números que os he comentado antes. ¿Vale? Entonces ahí este señor logró tener cerca de unas 90.000 tarjetas de este tipo, y además esas 90.000 tarjetas le permitieron durante su vida académica publicar unos 60 y pico libros, que no es poco, y también generar o publicar cerca de 400 artículos científicos, aunque lo más importante fue la influencia que tuvo en el campo de la sociología. Eso quiere decir básicamente que fue, no solo que fue bastante prolífico, podría haber publicado muchísimos libros, pero que no fueran muy útiles, sino más que nada el impacto que tuvo en el campo de la sociología. Todas las citas que tuvo, la influencia que tuvo en otros pensadores, etcétera. Esto quiere decir que el método pues le funcionaba. Entonces, para no meternos más en detalle en este método, lo importante aquí es que este señor iba creando su, podríamos decir, base de datos, o en terminología más actual, su PKM, Personal Knowledge Management,
que sería en español gestión personal del conocimiento. Él desarrolló un sistema de gestión personal del conocimiento que se llama Zettelkasten y que le permitía no solo de manera muy fácil y rudimentaria, ya veis que solo utilizaba esta serie de tarjetas, pues volcar ahí toda la información, pero no solo volcarla como estamos insistiendo, sino que además luego, y muy importante, y es aquí donde viene realmente yo creo que la esencia del sistema, encontrar nuevas relaciones inesperadas o caminos entre todas esas ideas. Y yo creo que esto es la clave real del método. Esto es lo que hacía el señor. De vez en cuando se iba a su archivador, a su Zettelkasten, como lo quieras llamar, y hacía un viaje de ideas. Empezaba en algún punto determinado, a veces de manera aleatoria, a veces no, y exploraba si era capaz de encontrar, siguiendo esa especie de hiperenlaces en papel, si era capaz de encontrar nuevos caminos entre todas esas ideas. Y parece ser que sí, que a partir de ahí, no de golpe, no sé exactamente cómo hacía el proceso, lo estoy estudiando o leyendo ahora mismo, era capaz de encontrar pues nuevos caminos esperados entre algunas ideas o conceptos que él ya pues había acumulado o dejado ahí. Y a partir de ahí pues generaba sus nuevos artículos, sus nuevos libros, etcétera, etcétera. Él lo que decía también, que es muy importante y que se comenta poco, es que todo lo que hago, lo hago con el menor esfuerzo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando él se ponía a revisar su Zettelkasten, él no se esforzaba para nada en encontrar esas nuevas relaciones entre ideas, sino que se ponía ahí y sin esfuerzo, si él veía que salía algo interesante, alguna cadena de ideas interesantes, algún argumento, alguna idea más grande, pues seguía hacia adelante. Y si no, no. Pero no es que se esforzara y dijera, hoy es que tengo que sacar de aquí una idea para un paper. No. Y esto es otro punto importante que favorece, yo creo que muchísimo, pues la exploración de ideas, el trabajo de investigación que él desarrolló y que le permitió, yo creo que llegar tan lejos, al forzarse solo en los caminos fáciles entre ideas fáciles para él, claro. Entonces, esta sería la idea básica del método Zettelkasten. 1. Volcar en unidades individuales información, cada una de esas ideas. Ese es el primer punto. El segundo era relacionarlos entre sí de manera continua. Ese sería el segundo punto. Luego veremos cómo se puede hacer. Y el tercer punto sería, de vez en cuando, pues zambullirse en ese mar de ideas, de notas, como lo quieras llamar, para ver si uno puede encontrar nuevas ideas. Entonces, como veis, es un método totalmente pues no lineal y que se diferencia muchísimo. Y aquí viene una de las importantes ventajas de otros métodos que conocemos. Por ejemplo, uno puede tener en su trabajo una gran cantidad de proyectos, cada uno de esos proyectos en una carpeta distinta, y quizás en cada una de esas carpetas un documento Word principal donde uno trabaja y tiene toda esa información, lo que quiere hacer en el proyecto, las tareas, etcétera. Pero el problema ahí es que esos son como compartimentos estancos, y esos documentos Word muchas veces nos será, o digamos, no nos resultará fácil encontrar relaciones entre ideas clave que tengamos en cada uno de esos documentos que están pues totalmente desconectados. Quizás cuando lo trabajemos mucho y vayamos avanzando de un proyecto a otro, cambiando de un proyecto a otro, nosotros, dentro de nosotros mismos, nos demos cuenta de ciertas relaciones y luego esas ciertas relaciones las vayamos volcando en esos documentos. Pero ese proceso está ocurriendo dentro de nosotros, dentro de nuestro pensamiento. Entonces el método Zettelkasten, por lo que aboga, y esto es importante, es porque es facilitar que ese proceso no tenga que ocurrir dentro de nosotros mismos, sino que tenga que ocurrir dentro de este cerebro extendido que es el Zettelkasten. Eso es por lo que aboga, para que el proceso pueda ocurrir de una manera mucho más rápida.
generación de ideas, generación de caminos por ideas. Entonces, bueno, esa sería un poco la idea del Zettelkasten. Luego, ¿cómo se implementa esto en la práctica? Pues lo podéis hacer con tarjetas, obviamente, con tarjetas de papel. Muchos abogan por ello, hay gente para todo, pero a día de hoy hay muchas aplicaciones, mucho software que te permite hacerlo de una manera relativamente fácil. Yo voy a comentar cómo lo estoy intentando hacer. Hay una aplicación que estoy utilizando desde hace muy poco, creo que un par de semanas, y le estoy viendo un potencial, vamos, impresionante, que se llama Obsidian. Obsidian es una herramienta open source. Fue desarrollada durante el confinamiento para que veamos que esto no ha tenido cosas tan malas, o mejor dicho, para intentar ver el lado bueno. Fue desarrollada en el confinamiento, creo que fue por una pareja de programadores, a lo mejor me estoy equivocando, pero es lo que me suena ahora mismo, si no lo investigaremos otro día. Fue desarrollada por una pareja de investigadores e implementa esta idea del Zettelkasten, pero en ordenador, y lo que hace es que cada una de esas ideas, cada una de esas tarjetas, esté en un archivo de texto, en una carpeta compartida o sincronizada. Está para todos los sistemas operativos, está para móvil, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, yo creo que no hay excusa para no echarle un ojo e intentar al menos utilizarla para ver el potencial. Aunque también os digo que la primera vez que, si sois los que os gusta ir ahí, descargar la aplicación y probarla, a ver qué pinta tiene, cuando lo veis por primera vez no os va a decir nada. Es como si abres un editor de texto y lo ves vacío hasta que no te pones a utilizarlo un poco y sigues alguno de los tutoriales, no te darás cuenta realmente del potencial que tiene. Entonces, Obsidian, como comentaba, te permite tratar cada una de esas notas, la asocia a un fichero de texto que está en una carpeta, y lo bueno que tiene es que si un día te cansas de Obsidian y vas a otra aplicación diferente, pues vas a poder seguir trabajando con tus ficheros de texto porque se mantienen independiente de la aplicación. Esa es una de las ventajas de utilizar Obsidian. Luego, cada una de estas notas, de estos ficheros, está escrito en lenguaje no texto plano. Bueno, sí que es texto plano, obviamente, pero sigue el lenguaje Markdown. Markdown es un intento de hacer lo más fácil posible el que podamos tener una especie de formato de texto enriquecido, pero un poco más avanzado y adaptado a las necesidades de hoy. Entonces, básicamente, tú vas a poder leer mediante Markdown en formato de texto plano toda la información que tengas ahí, indentación, viñetas y también cómo se enlazan esas notas entre sí. Vas a poder hacerlo de manera bastante fácil, pero al mismo tiempo luego en un visor vas a poder compilar esa información para verlo de una manera pues un poco más elegante. Pero bueno, eso si os vais a la página de Obsidian vais a poder ver el ejemplo bastante claros. Ya sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, y por mucho que yo te lo esté contando aquí ahora mismo, pues no se capta de la misma manera. Entonces, a lo que quería ir, esta es la implementación que hay de este software que se llama Obsidian y que bueno, pues os animo a que lo utilicéis y lo comprobéis, porque otra cosa importante que tiene es que detrás hay pues una gran comunidad, tanto de desarrolladores como de usuarios, que la están probando ahora mismo y que dan un feedback muy bueno para mejorarla, y incluso algunos usuarios desarrollan sus propios plugins para mejorarla. Y eso no pasa, por ejemplo, con Microsoft Word, que es un software cerrado. Entonces, bueno, ahí la tenéis. Os aconsejo que la probéis y le echéis un vistazo. Entonces, hasta aquí ya os he introducido un poco el problema. El problema era cómo encontrar una manera eficiente de gestionar vuestro conocimiento, que está desperdigado en muchas aplicaciones. Entonces, una posible solución es, pues, a partir de cada una de esas fuentes, generar notas, y esas notas tenerlas en un Zettelkasten.
Y ese Zettelkasten se puede gestionar mediante el software Obsidian. Entonces, esa era una parte del problema. Luego, una ventaja que permite esto es que te permite encontrar nuevas relaciones entre ideas, nuevos caminos entre ideas. Y para poder hacer esto, pues lo que tienes que hacer es, primero, muy importante, esas ideas no se vuelcan de cualquier manera, sino que hay que aprender o practicar o desarrollar la habilidad de tomar notas, lo que se llama dentro de este campo, de este área, notas inteligentes. Entonces, para esto os recomiendo leer el libro de otro señor, como no, alemán también, que se llama Søren Akens. Y este señor ha escrito un libro muy, muy bueno. Os dejaré el enlace tanto a este libro como a todo lo que os estoy comentando hoy aquí en las notas del programa. Un libro que se llama Smart Notes. Y bueno, pone muchas cosas muy, muy prácticas. Cuando lo leáis, veréis que son cosas que resultan muy familiares, pero que nadie las había puesto de una manera tan ordenada, y que básicamente una de las conclusiones sería que cuando estés tomando notas, que te olvides de subrayar, y que siempre que tomes una nota, primero, ideas individuales de cada fuente de información de cada libro van en notas diferentes, y que cada nota tenga un título con tus palabras. Siempre tiene que ser con tus palabras. Tienes que hacer el esfuerzo por darle un título con tu propio lenguaje, porque si lo pones con el mismo lenguaje o con formas que están en el libro, como no has hecho el intento de traducirlo a tu lenguaje interno, no se te va a quedar y luego no vas a saber lo que quería decir eso. Entonces es mejor que pongas un título, aunque sea aproximado, pero con tus propias palabras, que simplemente hacer un copiar y pegar. El copiar y pegar no te va a funcionar. Y luego, dentro de cada nota, que pongas, pues también con tus palabras, una descripción lo más compacta posible de la idea que te transmite esa parte del texto. Entonces así vas tomando todas las notas. Cada nota es uno de esos ficheros en tu Zettelkasten, y muy importante, cada vez también que vayas añadiendo una de esas notas, que intentes conectarlas con todas las que están ahí, con todas las existentes. El cómo conectarlas es un poco complicado de explicar, pero Obsidian te permite hacerlo de una manera muy, 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 muy fácil. Sobre todo, la curva de aprendizaje es un poco compleja, pero os aseguro que merece la pena, y mediante atajos de teclado y mediante plugins es muy, muy fácil encontrar, cuando tú introduces una nota nueva en tu sistema, encontrar enlaces a otras que son previas. Se realiza fácil cuando ya conoces el sistema. Entonces ese sería el segundo elemento clave. Producir las notas de manera adecuada, y siempre forzarnos a que cada vez que añadimos una, no la dejemos ahí aislada, sino que intentemos encontrar relaciones con todas las que son ya existentes. También tiene una herramienta muy, muy útil, bueno, tiene muchas herramientas útiles, que son estos plugins, y hay una que es el visualizador de grafos, que te permite pues visualizar en un gráfico bidimensional cuántas notas tienes. Es una especie de, podéis imaginar, como si vierais un mapa geográfico, y entonces veis conexiones por carretera entre las diferentes ciudades. Entonces veréis que habrá ciudades principales, capitales, que están conectadas a muchas otras. Eso quiere decir que es una unidad principal, y luego quizás veis pues pueblos pequeños que están desconectados de todo. Entonces, si tú ves eso, pues en el mapa de ideas irás a las que están más desconectadas e intentarás ver si se pueden conectar a otras, y quizás al intentar encontrar esas asociaciones se te ocurran cosas que antes pues no habías pensado, y ya tengas pues una línea de razonamiento nueva, una línea nueva de argumentación que te permita hacer sucesivas exploraciones. Entonces, bueno, voy a dejarlo aquí. Os iré comentando en próximos episodios las cosas nuevas que voy aprendiendo sobre este método, pero eso, quiero terminar realmente aconsejando primero que exploréis la idea de sistemas
de gestión personal del conocimiento, que no simplemente os limitéis a usar el Word. Esa sería la primera. Luego, dentro de estos sistemas hay muchas posibilidades. Una de ellas es Zettelkasten. Os recomiendo que exploréis Zettelkasten. Hay mucha información en internet. Y último, pues que esta implementación de Zettelkasten utilicéis Obsidian. No me pagan por ello. Os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Si queréis continuar la conversación, ya sabéis, en la nota del programa podéis mirar cómo podemos hacerlo. Nuestra comunidad en Discord, me escribís, lo que sea. Bueno, pues que empecéis bien la semana y que vaya muy bien este lunes. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.